la asistencia de cientos de personas, entre ellos numerosas personalidades de la vida política y cultural del país, se realizó la gala premier del largometraje documental El Poder del Jefe 2, en el Gran Salón Azul del Hotel Punto Centenario, en el Malecón de Santo Domingo. Políticos, artistas, intelectuales, periodistas y un selecto público disfrutaron durante más de hora y media de la nueva producción de René Fortunato, El Poder del Jefe 2. Al finalizar la proyección, varios de los asistentes expusieron las impresiones que le causó este nuevo largometraje documental sobre la era de Trujillo. Definitivamente me siento muy satisfecho con la obra de Fortunato. Creo que el pueblo dominicano le agradecerá este trabajo, no solamente a él, sino a todos los que han participado junto a él. Yo personalmente tengo el Poder del Jefe parte 1, Poder del Jefe parte 2, debo comprarlo inmediatamente para que mis hijos conozcan, más de lo que nosotros le hemos hablado, la realidad que vivió el pueblo dominicano durante esos 31 años. Yo estoy emocionado y cuando yo me emociono me resulta difícil hablar. Me ha impresionado la obra de Fortunato. Realmente esto es un documento que es parte de lo que son nuestras raíces políticas, económicas. Por tanto, para las futuras generaciones es de mucha importancia todos estos datos recolectados aquí por René. Creo que eso es lo más importante. Me pareció bastante bien logrado, muy bien estructurado, con una secuencia muy bien organizada. No siempre fácil después de tanto tiempo. Es sin duda alguna una gran realización, con una gran calidad técnica que demuestra el esfuerzo de René Fortunato por tratar de hacer verosímil toda la historia del Trujillato con unas referencias documentales muy precisas y muy abarcadoras. Además, es un documento todavía mucho más abarcador que la primera versión y que yo creo que tiene y debe tener en el futuro una especial proyección didáctica, sobre todo en la juventud dominicana, y de algún modo u otro, como memoria histórica, un recordatorio fundamental para todos los que vivieron ampliamente o parcialmente la era de Trujillo. Y me pareció maravilloso. Yo creo que realmente si lo hubiéramos conocido, si hubiéramos sabido lo que es esta historia, la historia de Trujillo, a fondo, ¿no? Desmenuzado lo que es la dictadura, todo lo que es la intríngulo y todo lo que es abrir el cadáver de una dictadura, nos hubiéramos ahorrado 30 años de historia. Me pareció bueno. Sí. ¿Qué más le motiva? ¿Qué parte le motiva más? No es cuestión de qué parte, es en total, en conjunto, ¿verdad? Sí. Y está bien llevado, comprendido. Porque al mismo tiempo que se ocupa del pasado, sobre todo de la dictadura de Trujillo, en el país, comprende, sus efectos en el país, nos lleva casi de la mano hacia fuera del país. Los enemigos de Trujillo, es decir, los que luchábamos contra Trujillo, ¿verdad?, pues hemos sido ignorados por el pueblo dominicano. En esta documental, pues se ve bien el papel de los que estábamos fuera del país luchando contra Trujillo. Sandy, para mí este documental es algo necesario en la República Dominicana, porque para mí yo creo que necesitamos rescatar la historia dominicana que ha sido malinterpretada, no intencionalmente por algunos historiadores, pero
quizá intencionalmente por nosotros, por los dominicanos en general, que tratamos de escapar de ese pasado reciente, que es lo que nos da la esencia del ser dominicano. Y yo creo que en el futuro, trabajo como el que está haciendo René y otros muchachos jóvenes van a rescatar todo un legajo de nuestra realidad social que va a hacer que la República Dominicana se encamine hacia pasos futuros, hacia un futuro que no lo estamos viviendo en la actualidad, ¿okay? Porque en la actualidad estamos viviendo el futuro de naciones europeas, el futuro de naciones extranjeras, no estamos viviendo el futuro de un ser dominicano dentro del entorno caribe. Y yo creo que este trabajo de René nos encamina hacia eso porque nos hace vernos en el espejo de nuestra historia reciente. Es una lección de historia importantísima para mucha gente que no vivimos ese periodo, pero que es importante para nosotros conocerlo a fin de que en el futuro jamás nos asomemos a una situación parecida. Yo creo que fue un trabajo muy serio, muy importante para todas las generaciones presentes. El documental es sencillamente maravilloso, muy bien logrado. Consideramos que los 7 millones de habitantes que tenemos que agradecer a René el haberle dado a la juventud dominicana de hoy esa brillante página de historia en la cual no tiene que abrir ningún libro, ni hojear, ni esforzarse para ver el drama que vivió la República Dominicana desde 1930 hasta 1961, lo que el poeta Luis Alfredo Torres llamó, con justificado acento, 31 racimos de sangre. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.